Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde el momento en que nos escuchas. Esta es la primera edición de nuestro podcast y canal de YouTube llamado Repodcaster. Yo soy Martín y hoy estoy acompañado aquí de Jean-Pierre para presentar este primer programa. Primer programa que creo que lo imaginamos hace más de un año, creo. Sí, aproximadamente ya Y un poquito menos de un año quizás, sí, ¿no? te conté, ¿no? Quiero hacer algo, no sé, quiero hacer algo serio. Y tú me decías, sí, yo también. Pero Sí, no encontrabas a la gente. Ni siquiera habíamos pensado en hacer podcast. sí, es algo que fue surgiendo, se fue desarrollando en el transcurso y hoy ya con una idea ya más establecida. Y hoy en este primer tema, como un programa piloto que se va a mostrar, el podcast va referido a un podcast semanal que se va a transmitir a través de nuestras plataformas de Spotify, en YouTube y también un canal del mismo, de la misma red social que he mencionado. Y también nos van a poder seguir en el Instagram y en el Facebook como... Los podcasters. Sí, es un proyecto donde hacemos podcast semanal, como dijo Martín, y mensualmente cada fin de mes un reportaje, ¿no? Cuesta un poco más de trabajo en cuanto a edición. Y es por eso que hemos decidido hacer esto. Hemos juntado dos formatos y nada, yo creo que es buena idea también salir un poco, aparte de estar aquí sentados y conversar de los temas que determinemos. Exactamente, a Repodcaster, ¿no? Hacemos podcast, hacemos reportajes. Y bueno, en este primer programa, una especie de programa piloto que vamos a ofrecer para el día de hoy, para todos ustedes, desde el lugar donde nos escuchen, nos pueden escuchar desde el transporte, desde su trabajo, desde donde se les dé la gana prácticamente, ¿no? ¿Qué tema tenemos para hoy, para iniciar este programa? Bueno, hoy día como selección había una gama inmensa de temas para conversar, pero no se nos ocurrió mejor idea que conversar estos 5 años de carrera que hemos tenido, que tuvimos los dos. Seguro que otros compañeros también, pero vamos a hablar desde nuestra experiencia. Creo que nos conocimos en octavo ciclo. En Sí, octavo ciclo más nos o menos. conocimos y desde ahí hicimos grupos de trabajo. Y Prácticamente en la recta final de este sí, trayecto en los últimos 3 universitario. ciclos, ¿no? Octavo, Sí. noveno y décimo. Y todo inicia desde una pregunta que todos se le hacen hasta antes de iniciar cualquier tipo de carrera universitaria. ¿Cómo uno elige esta carrera, no? Desde tu particular punto de vista, no sé cómo te Ah, nació. yo un día me fui a grabar una especie de evento social, o sea, como ayuda social, y me dijeron, Pierre, graba este teatro que vamos a hacer para niños. Y me dieron una Handycam, grabé, envié a mi pata cómo lo estaba editando y me gustó. De ahí busqué en internet qué carrera estaba relacionada con ese tipo de cosas, ¿no? Editar, grabar, y era comunicaciones. Y así es que me gustó. Además, creo que en el colegio, en cuarto, creo, por ahí, me regalan mi primer celular con cámara. Ah, mira. Entonces yo agarro ese gusto con mis patas, hoy vamos a grabar estas cosas, no sé, peleitas, tonterías que hacíamos en el colegio. Entonces ahí me llamó un poco también ya la atención de este tipo de audiovisuales y eso. Pero ¿te imaginabas en algún momento, o sea, ya poner en marcha algo que, por ejemplo, a lo que estamos haciendo hoy en día? ¿O fue Sí, una sí, idea? sí. O sea, creo que de chibolo tenía esta idea de hacer algo propio. Junté a dos patas que hacíamos estos videos en el colegio. Hacíamos tonterías. Era el tiempo de los videoblogs, pues en YouTube nos salía Huele tu morro, toda esa gente. Pero nunca se pudo porque éramos chivolos, no había muchos recursos, no nos lo tomábamos en serio, tal Hay más vez. oportunidades, ¿no? También la era digital ahora te permite establecerse en cualquier tipo de plataforma, ¿no? YouTube, el Instagram, Facebook, uy, hay cantidad ahora inmensa. Sí, y en ese tiempo creo que era 2004, creo que salió el Facebook. No sé, era recién, o sea, tendría sus primeros Claro, ahí cinco todavía años, no no sé, era un Facebook. poquito más complicado, ¿no? El Sí, panorama desde el punto de esta carrera. Y yo particularmente me incliné más un poco los temas deportivos, siempre me llamaron la atención. Temas deportivos, un poco los temas políticos. Siempre escuchaba alguna vez que dijo un periodista, eh, todo periodista deportivo es un futbolista frustrado, ¿no? Luego, unos años después, un historiador y periodista también, Jaime Pulgar Vidal, hizo una rectificación, un agregado a eso. Un periodista deportivo es un periodista frustrado, ¿no? Haciendo referencia a que todo lo que aquel que se dedica al mundo de los deportes es aquel que de repente no entiende nada de política o de cualquier tema afín a eso, ¿no?
Y yo particularmente trato a veces de entrar en cualquier tipo de esos lados, pero es el deporte el que a veces me causa como que más emoción y más vida te da, ¿no? Y claro, en el camino tú te vas a encontrar con todo tipo de actividades que te llaman la atención, ¿no? No solo el deporte, sino actividades políticas, el derecho, un montón de cosas están relacionadas con esta carrera y es lo que lo hace bonito también. Sí, bueno, yo descarté, dije, en números soy una bestia, así que letras me queda. Y ahí vi las Yo opciones no en tan bestia como cuanto... tú, pero puedo decir que A mí me fue matemática mala en primer ciclo. O sea, pensé que había jalado, pero me salvé con 11. no, y eso que esta carrera es generosa, porque de alguna u otra manera los números, no hay tantas asignaturas que lleven los números, ¿no? Salvo matemática básica, estadística. Sí, creo que hasta segundo o tercer ciclo creo que llevan generales, no recuerdo muy bien. Afortunadamente para nosotros, afortunadamente para muchos de los que estudian comunicaciones y para todo aquel que se quiere inclinar a letras, ¿no? Porque mucho se dice que en nuestra carrera los que no rindieron en matemáticas vienen para acá. Sí, es lo típico. ¿Qué profe te ha marcado Mira, estos 5 años? han habido varios, yo quiero recalcar uno, sobre todo, el profesor Raúl Castro, un gran profesor de gran ¿El que nivel, parece ese de Tito Bambino? ¿No? el mismo, el mismo, el mismo. Sí, nunca he El llevado mismo. con él, pero sí. No, y lo curioso es que hasta algunos profesores he visto que le hacen esta mención al, oye, tú te pareces a tal, tal. Pero definitivamente Me han dicho eso también. sí, no voy a decir los nombres, pero fue una profesora de fotografía, alguna vez le dijo, obviamente entre confianza, esa confianza de patas, de ese tipo. Muy aparte de eso, el profesor no es que sea el más conocido por sus rasgos físicos ni nada por el estilo, puede ser también, pero es un gran profesor de un alto nivel. Yo llevé periodismo interpretativo, que es un curso que va un poco más allá del periodismo informativo, del periodismo puro y duro. Eso es un poco más interpretativo, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, que te muestra algo más. Y es una manera de enseñar que yo creo que marca, no solo a mí, yo creo que a muchos. Y las referencias de él son notables siempre, ¿no? No sé, en tu caso, no creo que no te enseñó a ti, pero No, pero sí lo vi en los talleres. Creo que enseña en Redacción Online. claro, en este taller de redacción line, que es Sí, un taller muy activo también, ¿no? sí, se ha escuchado de él que varios compañeros han llevado clases con él, pero no. Y es que creo que él enseñaba en la mañana, ¿no? Entonces tú estudias en la Sí, mañana, yo estudio en la noche, pues. ese era el detalle, mira, era un punto en contra para muchos, que estar en clases con el profesor Castro es estar a las 8 de la mañana, llegas a 8:10 ya no puedes entrar, ¿eh? Ay, la puntualidad, pues, señor. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Ancón, tenía que trasladarme hasta Surquillo y llegaba, profe, llegaba. Hay veces que no llegaba, pero también me dejó pasar también, sí, sí me acuerdo. Pero no, una clase de alto nivel. Y de ahí, bueno, hay otros profesores. Yo me quedo con algunas clases en particular, ¿no? No sé si a veces uno puede terminar siendo mezquino por querer mencionar a un profesor. No sé si tú tengas alguno en especial, ¿no? Ahora que quieras. Ah, lo que pasa es que yo ingresé a la universidad, bueno, a la carrera, porque me gustaba audiovisuales. O sea, hasta quinto ciclo entré con la idea de estar en audiovisuales. Pero luego llevé cursos ya de periodismo, escrito y todo eso, y me empezó a gustar. Entonces cambié de decisión, cambié de especialidad. Y por ahí un profe Ronnie Rojas, era profe bien chévere que me enseñó redacción uno y periodismo de opinión. Y, o sea, me hizo leer más de lo que yo leía, ¿no? Y eso, Se dice que es muy exigente también, ¿no? Como sí, el tema sí. de la En escritura. cuanto a redacción, o sea, te corrige hasta el punto, ¿no? Y, y sí, me hizo corregir muchas cosas que tenía en cuanto a escritura. Leía más y eso hizo que de paso también escribiera más. Me empecé a interesar por la crónica y todo eso y ya le entré al gusto al periodismo. Algunas veces puede como intercambiar una que otra palabra y una vez yo estaba en el laboratorio de recuerdo, así de sapo, porque estaban hablando con el profesor Ronnie Rojas, y yo de sapo, bueno, como todo periodista que escucha, chismoso también, escuché que le decía a 3 alumnos, podré caer cargoso, una serie de adjetivos más, pero es la única manera de que ustedes De que entiendan, de que sepan, de que entiendan y puedan aprendan. aprender. Es que a veces para aprender no hay muchos secretos, a veces la gente quiere buscarle,
oye, de esta forma, ¿qué forma? ¿Cuál es su secreto? No, a veces las cosas ya están dadas, ¿no? Y otro de los, no sé, de repente, ¿hay alguna obra de repente o algún escrito, algo que te hayan hecho leer alguno de tus profesores que te haya marcado? ¿Qué? ¿Un libro o algo así? Claro. Yo nunca había leído libros deportivos, pero uno que mandaron a leer que se llamaba Niños Futbolistas, de Juan Villoro. Juan Villoro, ¿no? Me gustó eso, era una crónica y a mí me gustan las crónicas. Me gustó mucho los detalles, cómo narraba toda esa historia de querer buscar a un niño, ¿no? Todo ese tema de los fichajes, cómo es que uno capta a un jugador, ¿no? Claro, y es muy recomendado también esa obra. Juan Villoro es un reconocido periodista mexicano que ha tenido la posibilidad de enseñar a importantes universidades de Estados Unidos también. ¿En qué curso lo lees tú esa? ¿Con el profesor Julio Alegría? Creo que sí, en periodismo de opinión, con Julio Alegría, con ese profesor, pues. No, un profesor muy conocido Conocido en el mundo de las redes, ¿no? En el mundo de la televisión. Bueno, en la facultad cada quien lo conoce con sus motivos. Yo particularmente recuerdo mucho porque justo venía en el transporte leyendo uno de esos libros que lo recomendó y una vez él nos lo mostró con unas copias. Yo le llegué a comprar ese libro en Mercado Libre, un libro del Beco que para mí es uno de los, si no es el mejor, en la historia de escritores en el mundo deportivo peruano. Bueno, no es peruano, pero lo ejerció prácticamente aquí, ¿no? En un curso muy particular con un profesor también particular, como tú lo mencionas, por distintos motivos. No sé, ¿qué tanto te habrá llamado la atención en el curso en particular a través de él? Creo que llevé 2 cursos con él, pero o sea, nunca me llamó la atención su manera de enseñar ni nada. O sea, recomendó el libro. Los chancas. O sea, recomendó ni lo chanco ni lo pongo en un altar, ¿no? Pero recomendó el libro, tomó un control de lectura de eso y o sea, le agarra el gusto igual a la lectura, ¿no? Porque es buena. Tenía una buena recomendación de libros, o sea, eso sí, eso es lo que me llamaba la atención de él. Y de ahí lo demás, cada quien tiene su opinión al respecto, ahora que lo hace mención. Sí, ya de otros temas ya no vamos a hablar de esas cosas, ¿no? No, ya se habló mucho de eso, ¿no? Ya, se habló en su momento. Claro, ya han hablado cantidad de cosas. ¿Cuál fue tu ciclo más difícil o tu etapa más difícil en la universidad? Mira, la etapa más complicada, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, fue en noveno ciclo. También décimo, pero yo creo que más noveno. En lo que nosotros compete, pasamos a la especialización, a los cursos de especialización, en este caso de periodismo. Teníamos que hacer programas de radio, TV y periódico en una periodicidad semanal, ¿no? Y con noticias actuales, o sea, del momento. Y eso era lo complicado, ¿no? A eso incluirle los seminarios de tesis, que también era un poquito pesado. Y ese ciclo noveno, prácticamente porque ya éramos 3 grupos muy numerosos, pero había un grupo que ya venía establecido, ¿no? O sea, fueron 3 grupos, los 2 grupos, o sea, los 2 primeros grupos ya se conocían ya. Sobre todo uno que ya estaba prácticamente establecido, creo que sus 14 integrantes Sí, al toque, ya tenemos nuestros 14, ya está. El segundo creo que también en su mayoría, de repente ahí reclutaron 1, 2 o 3 que fueron conociendo. Y en nuestro caso fue... De los que sobran, pues, los que sobran. Prácticamente sí, ¿no? Porque no nos conocíamos prácticamente en la totalidad del grupo. El desentendimiento al inicio era totalmente notorio, muchos roces, choques, que ya después va formando unos lazos donde te permiten trabajar mejor, ¿no? Pero el inicio era desconcertador, ¿no? Oye, fue malo hasta el final, oye. Fue malo. O sea, es que tuvo un punto de un ápice, por así decirlo, nuestros últimos programas, de repente se pudo cerrar mejor. El primer programa de TV salió bacán porque era un ensayo, y de ahí se fue al suelo. O sea, fuimos en una curva que parecía ascendente, nos mantuvimos. Sí, nos perdonábamos y cuando íbamos a ensayar, renegábamos. Sí, era una especie de esa relación de amor y odio, ¿no? Creo que más te pego, más te quiero. Pero más odio creo que era. Creo que sí. Pero era muy, muy complicado, la verdad que era complicadísimo la rutina de... En tu caso, tú al menos pudiste una especie de dobletear grupos, ¿no? Porque tú tenías otro grupo ya en... Ah, claro, o sea, teníamos el mismo grupo, ese grupo bien pesado, en radio y en TV.
pero en el periódico era distinto. O sea, creo que hicimos un grupo distinto. Igual yo renegué en los tres, ¿ah? O sea, en periódico renega más, creo. Creo que sí. Fue bien pesado. Sobre todo porque la mayoría trabajaba, coordinar el día en que hoy sí vamos a cubrir tal noticia. No, y las Pucha, no, comisiones mi jefe no me deja, etcétera, no sé. Era difícil. era muy, muy, muy complicado el tema de las comisiones, ¿no? Porque tenían que ser actuales cada semana, no te podías quedar sin comisión. Sí, te bajaban la nota y ese Mira, tipo de ¿cuántas cosas. comisiones? Un día recuerdo que hasta fuimos hasta la marcha de los peajes en Piedra, Ese día falté a mi chamba. a la llegada de Usain Bolt en una En competencia en Larcomar, sí, mototaxi, en todavía Larcomar. algo hasta cierto punto medio ridículo parece, ¿no? Pero es temas Sí, lo que comerciales. hicimos mismo Polizontes, ¿no? Nos fuimos hasta Puente Piedra, de ahí regresamos al centro de Lima, del centro de Lima nos fuimos a Miraflores, Claro, y creo. te acordarás que ese día que llegamos al centro de Lima, nos chocamos con un grupo de Ah, protestantes. tus amigos, fue lo de la Ajá. Resistencia. No, bueno, yo decidí entrevistarlos porque, bueno, necesitábamos una comisión donde buscamos algo, ¿no? Vimos a gente protestando contra. Ahí recién creo que se hizo Claro, ahí recién conocido como comenzaban a Maelo, ¿no? Maelo. ajá, comenzaban a aparecer estos personajes muy particulares, la verdad, y con un carácter o unas acciones muy despreciables para la mayoría, y donde por primera vez los veíamos, ¿no? Ya después, Sí. 2 meses después, nos Ah, no, tomamos la no, sorpresa de que salía en los medios, sí, ¿no? Sí, ese es salía el como ese líder, ¿no? llamado denominado Grupo de la Resistencia, ¿no? Sí. Se decía que tenía presuntamente vínculos con Rosa Bartra, bueno, mostraban algunas fotos y todo eso, ¿no? Estaban protestando en el ministerio ese día. Sí, y que también fue candidato Por al Solidaridad Congreso por Nacional. Solidaridad Nacional. Es más, recuerdo que dijo, yo sí voy a vacar a Vizcarra, dijo en unas declaraciones, bueno, sorpresivas, pero bueno, hay que tomarlas también desde la persona de quién viene, desde el partido de quién viene, ¿no? Y recuerdo que eran recién iban apareciendo estos personajes, ¿no? Que también chocaron con el ex Chocó congresista con venezolano. todos. Chocó Sí, con todos. personajes que no, obviamente no tienen la simpatía de la mayoría del pueblo peruano, ¿no? Pero sí han habido un montón, o sea, lo positivo de esto es que puedes ir interactuando con distintos personajes, actividades, es un vínculo que tú ya vas formando con las personas también que entrevistas, ¿no? Ujú. En ese caso, como te decíamos, hemos podido entrevistar deportistas de los Panamericanos, a algunas autoridades también reconocidas, que uno va mejorando también, ¿no? Pero definitivamente, si uno hace un balance general, o sea, ha sido el ciclo más sufrido. Aunque sabes que yo te diría algo. Yo te soy directo, digo, el noveno ciclo fue el peor ciclo de mis 5 años. O sea, te digo Mira, directo, nada que, no, sí, por ahí hubo menos, fue el peor, tío. yo hago un balance general porque yo hago el balance también en base a los resultados que yo obtuve, o sea, me baso en los promedios. Yo me confié, te dije, la única manera de aprobar acá es confiarnos de tu nota individual, porque grupal ya vamos a jalar. No, es que uno siempre tiene que de todas maneras velar por sí mismo, claro, uno igual piensa en el grupo, ambas cosas van ligadas, pero ya competiéndonos a las calificaciones de los profesores, o sea, fue un buen ciclo para mí, o sea, si tuviera que hacerlo de nuevo, yo lo hago de nuevo, y más por, Madre, ¿sabes por qué? me Más por gusta el el maltrato. es que es el tema del rigor, o sea, comisiones todas las semanas, de TV, de radio, o sea, estás ahí a veces que no puedes dormir, pero después termina el ciclo y dices, qué rico, la verdad. Ya está bien, ves las tres cosas a la vez, pero a la misma vez tienes que chambear, pues, para pagar tu universidad, eso es pesado. Claro, pero bueno, yo siempre, bueno, en mis Por trabajos... ejemplo, en décimo ciclo ya no fue así, lo separaron. Sí, yo creo que ahí también, o sea, se perdió un poco el rigor, ¿no? O sea, me había acostumbrado... Pero uno no tiene vida, pues, ¿cómo va a ser? O sea, es difícil coordinar con un grupo que chambea, no sé en qué cosa, fácil uno chambea de vendedor, no sé. Coordinar un día, que te deje tu jefe, no sé, y a veces uno no puede. No, yo sé, o sea, no me voy a ese caso en específico, sino que ya teniendo el décimo ciclo, en ese último ciclo la cantidad de alumnos era ya sobrepasó los límites y tuvieron que separar esos tres ramas del periodismo, radio, TV y periodismo escrito, en tres grupos. Y se hacía que cada semana íbamos solo para una rama en especial. Que la gente, al ver que el ritmo baja, la gente también baja su ritmo.
Entonces es un tema de intensidad que a veces, o sea, a mí me hubiese gustado seguir la intensidad de radio, periódico y TV a la vez. Porque muy aparte de que los tiempos se hacen escasos, a veces uno igual con la presión encima lo hace mejor a veces que teniendo todo el tiempo del mundo, ¿no? Más por ese lado, amigo. Yo creo que tú te vas más al lado de que si compartimos en el, no sé, si es el mismo grupo en noveno, en décimo. Eso es relativo prácticamente. No, no, o sea, al final en décimo no estuvimos en el mismo grupo. O sea, nos separaron de acuerdo a apellidos. Y ya, digamos que fue un poco más cómodo, porque a la par, durante esos 3 cursos también tenías tesis. Era pesado. Te pedían en tesis, tienes que presentar eso, tienes que presentar esto. Y sí, sí fue pesadito. Es una carrera muy sacrificada, muy pero muy sacrificada. Como cualquiera. Como cualquiera, sí, es verdad, pero digamos que el distintivo de la carrera es que no te ofrece horarios plenamente establecidos. O sea, son muy cambiantes. Un día puedes cubrir en la mañana, otro día en la noche, según la coyuntura. Eso lo hace tener un plus de sacrificio un poco más elevado que quizás otras carreras. Obviamente no todos, porque todas las carreras tienen un distintivo particular en cada uno de sus casos, pero el periodismo a veces es estar plenamente en el campo a cualquier hora del día, no respeta tus horarios, ¿no? Sobre todo eso último que decía. Irrespetuosos son. Como muchos periodistas también. Ahora entramos a este último bloque para cerrar y finalizar el primer episodio de podcast, este programa piloto, de muchos más que se vienen. Vamos a cerrar con esa imagen mental que uno se puede quedar al haber culminado esa carrera, la carrera de Ciencias de la Comunicación en este caso. A ver, un momento, una imagen que tenga que me agrade o que me guste mucho. Las comisiones, quizás alguna comisión en particular. Comisiones. O sea, me gustaba la idea de gente comprometida, ¿no? A la hora que ibas a tal lugar para cubrir. Hay gente o sea, que en los grupos dicen, no, que muy lejos, no, que muy tarde. Creo que me quedo con las personas que me decían, sí, ya, vamos. Una imagen, un momento. Sí me gustó también, como tú dices, el rigor de noveno ciclo, o los últimos ciclos. Me gustó porque aprendí mucho más, tal vez en la cancha, de lo que es o de lo que podría ser, porque creo que es mucho más en la vida real. Pero creo que no tengo una imagen exacta. Tal vez si tú dices una, me acuerdo. Puede ser, mira, de repente nos podremos quedar, tú recordarás cuando entrevistamos al que fue medallista de oro en atletismo, Cristian Pacheco. ¿Te entrevistamos? Claro, sí. Claro, fuimos a una maratón, claro, una pequeña maratón de una empresa privada que hizo y justo ahí fue, ¿no? O sea, le invitaron. Recuerdo que esa oportunidad de entrevista, claro, yo fui el que estuve de cámara y tú estabas entrevistándolo. Fue antes a lo que fue su participación en los Panamericanos, sí, ¿no? De chévere. Y ya meses antes. Posterior de eso ya lo vimos ya consagrado, ¿no? Ya obviamente hoy en día patrocinado por Nike, ¿no? Sí, ya tiene sus fotos. Yo he visto en un par de carteles de publicidad. Igual que Tejada. Claro, tanto como Gladys, Tejeda. o como muchos deportistas que se han ido desarrollando, ¿no? Que siempre te muestran estas historias que yo creo que reflejan mucho lo que es el peruano acá, ¿no? Un peruano lleno de sacrificio, que la lucha desde abajo, ¿no? Yo creo que yo particularmente me podría quedar con esa imagen de Cristian, un personaje muy humilde que le ha luchado desde abajo para conseguir eso y que tuvimos la oportunidad de cubrirlo en aquel entonces, ¿no? Y que esperamos que tampoco sea la última vez, ¿no? Sí, espero que lo encontremos, no sé, post Olimpiadas o antes de las Olimpiadas. Ahora que se viene Tokio también, ¿no? Sí, bueno, si es que se da, porque ese tema del coronavirus, ya ese será otro tema para hablar también. Ya está prácticamente confirmado que sí va de todas maneras en Tokio, ¿no? Y así que con mucho optimismo, igual justo que hablamos del deporte, uno de nuestros reportajes vaya a referir un poquito al deporte, ¿no? Así que vamos un pequeño adelanto con eso. Justo hablando ahora del deporte o con qué imagen nos hemos quedado, a veces uno se pone a reflexionar, ¿no? ¿Qué opinión tiene del periodismo hoy en día?
No sé cuál será en tu caso muy especial, muy específico. Yo, cuando me empecé a inclinar por el periodismo a mitad de la carrera, me gustaba la idea de escribir, de cubrir, pero justo en la última etapa, ya el décimo, me di cuenta que, o bueno, ya tenía la idea, pero vi que había bastantes intereses en los medios. Sentía que, o siento actualmente que los medios están algo contaminados. Siento que hay demasiado interés, que la información pues, está inclinada hacia un lado. Claro, de hecho Y va para una tendencia, ¿no? ya hay cierta responsabilidad de muchos periodistas que no lo hacen como me lo indican a veces en clases, ¿no? La ética y todo eso. Y es por eso que yo, o sea, planeé hacer esto, porque es algo que me gusta y es algo que no quiero por ahora meterme en medios, porque siento que está contaminado. Eso es lo que pienso ahorita del periodismo. De lo bonito que puede ser a la hora de cubrir, hacer historias, etcétera, depende de ti, ¿no? Porque tú eres el periodista y tú eres el que va a la noticia. Pero de ahí todo el tema, tal vez organizacional, ¿no? Está un poco contaminado, por eso es que prefiero ahí no meter. Sí, ¿sabes cuál es lo...? Ahora que haces mención de que está un poco contaminado, que a veces termina contaminando Sí, a al los público, periodistas, claro, al sí. público mismo en sí. Hay un escenario que se repite constantemente, que uno ve en las redes sociales, va bajando su inicio, o sea, Facebook, Twitter o lo que sea. Lee el titular, comenta. Lee el titular, comenta. Y cuando alguien no se ha tomado la Me molesta leer todo. molestia de leer, porque uno comenta, si te vas reflejado en lo que es el titular, tenlo por seguro que vas a patalear. El titular no tiene nada que ver con respecto a veces lo que dice la nota en Sí, a veces son titulares solamente para llamar la atención y no tiene nada que ver. vender, no buscan acceder a... Y eso pues es de arriba, pues, ¿no? Claro, Ya parte de una política, una estructura de que hace esto, ¿no? Y a veces va en contra, oye, pero eso no me enseñaron, o eso no es lo que claro, rige en mí. es bien complicado a veces mantener una línea de decir, a veces se habla mucho de la objetividad, ¿no? De mantener siempre esa línea, porque muchos dicen que la objetividad no existe y tiene cierta verdad en eso, no todo se... No se trata de llegar, Ajá, ¿no? no se trata de llegar solo a eso, pero como te digo, ¿no? Bien complicado mantener una misma línea, poder mantenerse, digamos, en lo correctamente ético, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Siempre va a haber a veces momentos donde o vas derecho o te inclinas para un costado, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa a veces con personajes reconocidos del medio, ¿no? Bueno, esto ha sido nuestro primer episodio del podcast. Espero que les haya gustado, hayan pasado un momento ameno, conversando, bueno, escuchándonos, conversar sobre nuestra experiencia en la carrera. Y nada, que le den like al video, que se suscriban y nos vemos en la próxima semana. Así es, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en Spotify como Repodcaster. Así que no se pierdan una nueva edición de este podcast la próxima semana, un lunes a las 7 de la mañana. Igual nos pueden escuchar desde la plataforma de Spotify, como dije, a cualquier hora a la que ustedes deseen.